Bienvenidos a El Cruce. El Cruce es un nuevo show que construye puentes entre judíos y cristianos. Encuéntranos en www.thecrossover.tv. Las siguientes verdades fueron publicadas por un grupo internacional de judíos y cristianos escolares sobre la cristiandad. Número 1. Judíos y cristianos aman al mismo Dios. Número 2. Ellos buscan autoridad del mismo libro, la Biblia. Los cristianos respetan la clama del pueblo judío a la tierra de Israel. Los cristianos y los judíos aceptan los principios morales del Torah. El nazismo no fue un fenómeno cristiano. La diferencia irreconciliable entre judíos y cristianos será clamada hasta que Dios resuelva las escrituras. Una nueva relación entre judíos y cristianos no afectará a Israel, y los judíos y los cristianos buscan paz y hermandad en el mundo. Septiembre, días del 2000. Shalom y bienvenidos a una nueva edición del Cruce. Soy Rosalí Jeremía, la anfitriona. Para todos aquellos que han estado con nosotros desde hace mucho, hoy tenemos un programa maravilloso sobre este gordito simpático llamado Martín Lutero, quien tuvo un pronunciamiento y una posición. Y tenemos a un invitado, este anciano maravilloso, que el día de hoy nos va a dar una conferencia sobre las diatribas antisemíticas de Martín Lutero. Esperamos con ello mejorar vuestro entendimiento sobre Martín Lutero y la fundación del protestantismo y el movimiento evangélico actual. Es necesario reforzar y estudiar las posiciones del fundador de los evangélicos para que podamos construir un nuevo puente y sanar todas heridas entre judíos y cristianos. Dr. Sherman, bienvenido al show. Soy Mitch Jeremiah y soy el anfitrión de El Cruce. Una de las cosas que quiero hacer es preguntarte un par de preguntas antes de comenzar tu conferencia sobre los judíos y sus vidas en relación a Martín Lutero. No es fácil, lo sabemos, porque queremos que nuestra audiencia sepa la verdad. Y tú has dicho, y voy a citarte, dice, tú has escrito: el principal enemigo de los judíos son los judíos mismos, por su falta de fe en sí mismos. Y porque han dejado que el oro y la plata y los metales preciosos de la sabiduría sean arrancados de ellos. Los judíos han sido manipulados para que tomen las armas y para que a través de ellos se ayude al sistema. Sabemos que eso fue en 1543. Fue escrito por Martín Lutero, no por ti. Y quiero que comentes en esto. Bueno, Mitch, debo decirte que como el jefe de Relaciones Interfe de la Iglesia Evangélica Luterana en América, nosotros tenemos una posición muy firme sobre Martín Lutero. Para empezar, es necesario que digamos que Martín Lutero, quien vivió de 1483 a 1546, fue un líder germano o alemán de la Reformación y tuvo una influencia significativa en el antisemitismo germano por sus duras conclusiones
y escritos antijudíos. En el siglo XX sabemos que los escritos de Martín Lutero fueron usados por los nazis en su propaganda antisemítica horrenda. La actitud de Martín Lutero hacia los judíos cambió sobre el curso de su vida. En la primera fase de su carrera, hasta cerca de 1536, él expresó preocupación. Todo lo que está diciendo entonces es que para los judíos fue muy difícil evolucionar en este mundo que estaba constantemente en contra de ellos, porque yo sé que Hitler usó a los estudiantes de Martín Lutero para crear la propaganda antisemítica, antijudía, que últimamente llevó a la creación del Holocausto. Y celebraban el día de cumpleaños de Martín Lutero con una gran fiesta por su posición antijudía. Y lo que quiero saber es si existen teorías modernas que puedan acercar a los judíos y a los cristianos en el estudio de Martín Lutero. Bueno, sí, claro, como te decía Mitch, Martín Lutero había expresado preocupación por todo lo duro que era para los judíos en Europa y estaba entusiasmado al prospecto de convertirse a la cristiandad a través de sus reformas evangélicas. En su carrera siguiente, Martín Lutero, sin embargo, cambió de opinión y denunció a la gente judía y urgió por una persecución durísima en contra de Dios. Bueno, esto es una desgracia entera, Señor, y lo que quiero decirte es, aquí tenemos una guía de relaciones judío-luteranas. Bueno, sí, mire, yo la escribí, me tomó 4 años, porque es necesario que hagamos esto para que podamos traer una sanación completa entre las reformas, porque es necesario. Estamos llegando al final del mundo y el Señor pronto vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y es necesario que sanemos las relaciones, y por eso, bajo el nombre del Dr. Franklin Sherman, yo he escrito una guía para las relaciones luteranas judías, y que sea sanada esa brecha entre nosotros. Nosotros hemos escrito estos puntos hablados para que podamos guiarnos y podamos evitar una guerra ideológica entre nuestras dos iglesias, porque las congregaciones alrededor del país. Y quiere decir que fue en 1998 cuando tuviste esa experiencia cercana donde una luz enorme te cayó desde el cielo y despertaste en un campo y no sabías cómo habías llegado ahí. Sí, claro, Mitch, esa fue una experiencia de éxtasis maravilloso. Amén, digo yo, porque el Señor me levantó en una nube y aparecía a 1000 kilómetros de mi casa. Estaba en un campo que estaba lleno de cabras, y recuerdo que un pastor las cuidaba cuando él vino hacia mí y me auxilió, porque yo estaba en shock. Fue luego de eso cuando, a través de la iluminación del Señor, yo comprendí que debíamos hacer un trabajo especial para unir a los judíos y a los cristianos, en nuestro caso, a nuestra iglesia evangélico-luterana. Aquí en tus escritos puedo ver que publicas un website donde tienes unas fotografías muy hermosas de los paisajes en los que has aparecido de repente. Sí, claro, Mitch. Mi website se llama www.jcrelations.net, y ahí publico todos mis puntos de vista acerca de la forma en que debe predominar las relaciones entre judíos y cristianos
para que podamos acercarnos al fin de esta era cuando el Señor nos levantará en una nube. Esto es muy importante leerlo y yo te aseguro que vamos a estar muy pendientes, profesor. Y realmente es importante tener un diálogo con nuestra comunidad donde podamos enfrentar todo tipo de preguntas que nos lleven más allá de la intolerancia de este mundo. Y el enriquecimiento ritual y espiritual es importante para nosotros en el programa del Cross. Y nos da mucha esperanza el encontrarnos con gente como tú que trabaja por el sanar la brecha entre judíos y cristianos. Muy cierto, Mitch. Doctor Sherman, ¿acaso puedes contarnos qué fue lo que creó esta chispa en ti para poder luchar por este objetivo? Bueno, me ha sido preguntada esa pregunta anteriormente, Mitch, y quiero decirte que yo crecí en un área donde en las tardes los muchachos nos íbamos a pescar juntos, y puedo decirte que yo crecí con la presencia de la creación del Señor alrededor mío. Al mismo tiempo, debo agradecer a mi madre que nos inculcó a mí y a mis hermanos una dieta vegetariana, Mitch, porque es muy importante mantener un cuerpo limpio de impurezas para el día en que el Señor venga por nosotros. No tendremos un cuerpo que está lleno de las impurezas de la carne y del placer, porque las Escrituras son muy inspiradoras para nosotros, Mitch, y nos llevan a entender que debemos sanar. Parece que ¿por qué no ha sido entregado antes? ¿Por qué no ha sido sanada antes esta brecha en Israel por los judíos y los cristianos que han tenido una historia tan dolorosa entre sí mismos? Bueno, existió un festival luterano muy importante, y la generación antes de mí existió un maestro muy importante en Inglaterra en los 1920s, y recuerdo que en aquel tiempo nos gustaba mucho salir afuera, hacer fogatas y hacer patatas asadas. Y yo pienso que muchos de los líderes de la iglesia cristiana no están pendientes de esto. Eso es cierto, Mitch. Algunas de estas palabras serán realmente impresivas para mucha gente, pero esta es la forma donde debemos llegar. Debemos enfrentar lo que es doloroso, y así será como lograremos la sanación entre judíos y cristianos, Mitch. La palabra debe ser discutida. Y el problema con Lutero es que recuerda que las palabras de él fueron usadas en un contexto, y esa es la importancia de reconocer la diferencia entre propaganda e intención. Tienes mucha razón. Y doctor Sherman, ¿qué fue lo que tú pensaste que era importante denunciar? Como tú dijiste, pasabas horas enteras estudiando al Evangelio. ¿Y qué fue lo que te inspiró a hablar sobre esta relación? Bueno, Mitch, a mí me gustaría decir que es importante recordar que fue en 1519 cuando Lutero desafió la doctrina Servetus Judaeum, o servitud de los judíos, establecida en el Corpus Juris Civilis por el emperador Justiniano I en el 529. Eso te demuestra que la intención de Martín Lutero en un principio era buena y era honorable, y debemos enseñar, siguiendo ese ejemplo, respeto, admiración y amor por el pueblo judío. Y esa es mi lucha. Debemos capitalizar en este momento hermoso. Ahora, algunas palabras del profesor Sherman. Seguramente habrán escuchado que es muy difícil desde un punto de vista histórico el poder discutir estas cosas. Como les dijo,
Martín Lutero en 1529, él escribió: teólogos absurdos han definido odio por los judíos, pero ¿qué judío consentiría entonces formar parte de nuestros rangos cuando él observa la crueldad y la enemistad que hemos maldecido sobre ellos? Es comúnmente decir que para ellos nuestro comportamiento resulta que los cristianos son como bestias. Si yo hubiera sido un judío y hubiera visto los grandes golpes y las grandes persecuciones que gobernaban y enseñaban a la fe cristiana, yo hubiese sido uno de los primeros en denunciar semejante desgracia. Yo no hubiese aceptado este tipo de enseñanzas que nos llevan a dudar sobre la verdad de la palabra del Señor con respecto a la hermandad que debe existir en el mundo. La visión de que la cristiandad debe luchar contra los judíos es una visión errónea. Por mi parte, lo más importante es ser completamente conscientes de las palabras de Martín Lutero cuando él denuncia el comportamiento de los cristianos. Dice Martín Lutero: ellos han tratado a los judíos como si fuesen perros antes que humanos. Han hecho muy poco, como no sea burlarse de ellos y confiscarles su propiedad. Cuando fueron bautizados, ellos fueron mostrados, pero nada de la doctrina cristiana o de la vida, sino que solamente sujetos a la burla, y les fue dado castigo soberbio como untarles con pupú de mono y de burro. Si los apóstoles, quienes fueron judíos, nos hubieran tratado a los gentiles como los gentiles hemos tratado a los judíos, jamás hubiera habido un cristiano entre los gentiles. Nos hemos inclinado a enorgullecernos de nuestra posición como cristianos, y cuando en vez de eso deberíamos recordar que es anacronístico recordar que nosotros no somos directos descendientes del linaje de Cristo. Somos alienígenas y parientes políticos. Ellos son familiares de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. Por lo tanto, es una tontería para la sangre y la cuerpo de los judíos que pedirles que se acerquen más a la cristiandad que nosotros dominamos. Si realmente queremos ayudarles, entonces debemos ser guiados en nuestros tratos con ellos, no por la ley papal, sino por la ley del amor cristianos. Debemos recibirles en cordialidad y permitirles hacer comercio y trabajar con nosotros para que nunca tengan ocasión de asociarnos a nosotros con sus males, y que en cada oportunidad podamos educarlos con la enseñanza cristiana y ser testigos de su conversión, y que ellos sean testigos de nuestra fe. Y esto es el espíritu en el que Martín Lutero trabajó. Sin embargo, debemos recordar que unos años después, en 1528, Martín Lutero reportó que una gran epidemia de diarrea había sido traída por el consumo de comida kosher. En una palabra, al sabio Melanchthon, Lutero sugirió que la comunidad judía había hecho un intento de envenenarlo. Y eso es horrible.
Luther luego sugirió que las comidas kosher, las cuales él creía que eran completamente malas para la constitución de los gentiles, eran comidas por los judíos, quienes presumiblemente no experimentaban efectos adversos de su consumo. Era una forma de observar la superioridad sobre los gentiles, y eran modos de separarse de la cultura germana que era popular en aquella época. Él sugirió que las comidas kosher debían ser prohibidas en las naciones cristianas. Luego Luther se convirtió en un agitador antijudío. Luther exitosamente hizo campaña en contra de los judíos en Saxonia, Brandenburgo y en Silesia. Luther les ordenó no comer hamburguesas en la ciudad de Hamburgo, y la prohibición cayó sobre las cabezas de los judíos. En agosto de 1536, el príncipe de Lutero, John Frederick, el elector de Saxonia, sacó un mandato que prohibió a los judíos vivir, traficar o pasar sobre su principado. El rabino José de Rosheim, quien era un líder alsaciano, pidió al reformador Wolfgang Capito, hijo de Amadeus Pepito, aproximarse a Luther para obtener una audiencia con el príncipe, pero Lutero se negó a cualquier intercesión. En respuesta a José, Lutero refirió sus intentos infructuosos de convertir a los judíos y le contestó: yo con todo mi corazón haría lo mejor por su gente, pero yo no contribuiré a su obstinación judía por mis propios favores. Debe usted encontrar otro intermediario con mi buen señor. El sabio Heiko Oberman nota que este evento fue muy significativo en las actitudes de Lutero contra los judíos. Aún todavía esta negativa de ayudar es muchas veces juzgada como decisiva, un punto de no retorno en la carrera de Lutero, de su amistad a la hostilidad en contra de los judíos. José de Rosheim, quien trató de ayudar a los judíos de Saxonia, escribió en su memoria que la situación era de acuerdo y por causa de aquel sacerdote cuyo nombre era Martín Lutero, y que su cuerpo y su alma se pudran en el infierno, y quien escribió y publicó muchos libros heréticos en los cuales se decían que quien quisiese que ayudara a los judíos estaba frito en el infierno. José Rosheim pidió a la ciudad de Estrasburgo pedir la venta de los trabajos antijudíos de Lutero. Ellos inicialmente se negaron a hacerlo, pero luego accedieron eventualmente cuando un pastor luterano en Hochfelden les dijo en un sermón a los parisienses que ellos deberían asesinar a los judíos. Los trabajos antijudíos de Martín Lutero son sencillamente trabajos famosos. Entre ellos podemos citar a su tratado de 65,000 palabras, por Dios santo, sobre los judíos y sus mentiras, que en germano se dice von den Juden und Trennlügen, y acerca de la naturaleza y el nombre desconocido de las generaciones de Cristo, que en alemán se dice
Volgens Wongansleid Christi, el cual fue reprinteado 5 veces durante toda su vida, ambos siendo escritos en 1543, 3 años antes de su muerte, cuando fue llamado por Satanás para servir en el infierno. El pueblo judío el día de hoy cree que Martín Lutero está siendo castigado en el purgatorio, cuando menos, y se lo tiene bien merecido. En el libro sobre los judíos y sus mentiras, Martín Lutero decía que los judíos eran las heces del demonio, que eran como pupú de perro que iba flotando en el riachuelo de desechos que iba camino al infierno. Que la sinagoga era como una esposa violada, una prostituta incorregible y una maldecida ramera. Él dice que sus sinagogas y sus escuelas sean destrozadas por el fuego y los rabinos asesinados, sus casas destruidas y las propiedades y dinero confiscadas. Debería demostrárseles ninguna piedad o afecto, ninguna protección legal, dado que deberían ser convertidos en esclavos. Yo soy la doctora Anna Steinberger y les quiero agradecer mucho al profesor por su amable exposición, y quiero agradecerle el haber viajado desde Frankfurt para venir a compartir esta cena maravillosa con nosotros. El amor del profesor por el pueblo judío es algo que enternece el corazón de todos nosotros.